Todos queremos que acabe el caso de Ripple versus SEC y por supuesto queremos que XRP llegue muy lejos, llegue mucho más arriba de donde está ahora mismo en 2.13 estamos viendo un retroceso y vamos a comentar tanto el análisis del precio como por qué podríamos esperar que acabe el caso lo antes posible. Dado que hay muchas novedades, muchos casos que ya se han desestimado, que incluso se dieron un tiempo y ya ha dicho la SEC, no me interesa seguir litigando aquí y están concentrando las fuerzas en pocos casos en estos momentos. Y vamos a comentar desde el gráfico de XRP, vamos a ver una teoría muy básica, que es antigua resistencia a nuevos soportes y viceversa. Aquí vemos una resistencia de abril de 2020 que se convierte en soporte en septiembre de 2020. Y luego vuelve a ser soporte en la caída de después de la SEC, o después del inicio del caso Ripple versus SEC. Para que os hagáis una idea de cuánto cayó y lo difícil que fue estar en estos momentos, aquí sí era realmente difícil, un menos 76%, con el mercado subiendo a todo lo que daba, efectivamente fue difícil. Ahora mismo el mercado está más o menos en una sintonía similar a aquel entonces en cuanto al miedo, pero no tanto como esta caída de marzo de 2020. Y por supuesto, en XRP el miedo era que no pudieras vender XRP, que se quedara en alguna plataforma. Hubo varias irregularidades que sucedieron por el caso tan abrupto. Fue uno de los movimientos más bruscos dentro del mercado cripto. Luego vinieron varios casos, pero no fueron ni tan bruscos ni tan trascendentales como el de Ripple versus SEC. De hecho, ya han desestimado prácticamente todos. Solo falta el de Kraken, falta el de Bitrex y el de Ripple. Si falta alguno más o hay alguno que todavía no se haya comentado, podéis dejarlo en los comentarios. Y recordemos algo importantísimo. XRP desde estos mínimos se hizo un más 1000%, ¿vale? 1000% que viene de la mano de haber retrocedido un 76%. Y os preguntaréis, ¿pasó mucho tiempo desde que sucedió un evento y sucedió el siguiente? Pues no pasó tanto tiempo. Desde estos máximos, desde los máximos de finales de noviembre de 2020 hasta el máximo de marzo-abril de 2021, pasaron exactamente 140 días. 140 días. Y después, si es cierto, vimos una tendencia bajista que llevó al precio a una caída bastante significativa. Vamos a medir esta caída. Y hay que estar acostumbrados a caídas de estas de un menos 85%, menos 84%, para desde esos mínimos, desde ese menos 84%, que antes de medir la subida, vemos gráficamente cómo es un nuevo soporte después de una antigua resistencia y además fue una zona de resistencia muy importante. El nivel de 0.31, 0.33 fue una resistencia que afrontó o que afectó al precio 1, 2, 3, 4, 5 veces y luego sirvió como soporte 1, 2, 3, 4, 5 veces. Prácticamente todo el mercado bajista se mantuvo en los soportes que eran antiguas resistencias y volvió luego a pasar lo mismo en el 0.44, incluso 0.40. XRP antes de la gran subida tuvo una barrida de mínimos por debajo de 0.40. Y ahora sí, desde estos mínimos, desde el mínimo del ciclo, desde 2023 hasta el máximo de 2024, tenemos otro 1000%. Entonces, para conseguir un 1000%, XRP necesita menos 80%, menos 70%, menos 60%. Y lo vamos a ver en el gráfico de la capitalización de mercado. ¿Cuánto caía en plena subida en 2017? Caía un 60%, un 65%,
un 95% y desde estos puntos se ha ido recuperando, concretamente desde 2020 hasta 2024 lleva un más 3750%. Y también estaréis pensando, Adrián, está cayendo tanto el precio que ahora te refugias en las subidas exponenciales que ha habido hace unos años. Ahora estamos en pleno mercado que no sabemos ya si es bajista o alcista y esto no deja de caer, es levantarse por la mañana y ver que vuelve a caer. Y cuando parecía que era ya el final con este retroceso de inicios de 2025, con febrero de 2025 en particular, hemos visto otro retroceso que viene todavía más a debilitar la fe de muchos. Ahora bien, volvemos a que las antiguas resistencias se convierten en nuevos soportes. Y aquí tenemos el patrón más importante en estos momentos, que es la resistencia de 1,80, 1,90, $2 se está convirtiendo ahora mismo en un soporte. Justo en las últimas horas hemos visto un leve retroceso por debajo de $2, que se corresponde exactamente con el máximo de 2021. Es uno de los patrones, si no el patrón que más me gusta en análisis técnico, en análisis de precios y por lo tanto es un patrón que ya hemos visto en anteriores ocasiones cumplir no solamente una antigua resistencia, nuevos soportes, sino que además, si ha habido varios toques, como hubo por aquí, 1, 2, 3, por supuesto, toques en este caso son ir a tocar una resistencia, un soporte, un pivote, no es otra cosa. Lo digo por los amigos mexicanos que saben a qué me estoy refiriendo. Y por lo tanto, aquí vemos un nuevo soporte. Soporte que si rebota, si hay un buen rebote, por supuesto que estaría sirviendo como soporte, como una zona de consolidación del precio, muy necesaria después de esta subida exponencial. Incluso se ha hablado mucho de los gaps, de los huecos de Bitcoin en el CME. De hecho, aquí vemos una gran brecha que todavía no se ha solventado, que todavía no se ha satisfecho. Y si nos vamos a temporalidades más bajas, vamos a ver algo que comenté en el canal hace unos meses, en plena subida, y es lo siguiente: hay que prepararse para retrocesos de este estilo. No voy a entrar mucho en detalle, no voy a entrar a gráficos pequeñitos, pero sí un 17%. Vamos a ver más retrocesos, por ejemplo, de un 20%. Cuanto más sube el precio, más normal es que haya un retroceso grande, un retroceso de 20, 30, en este caso vimos de 46. Y muchos estaréis pensando, no, es que todavía no ha acabado el caso de Ripple versus SEC. Ok. En julio de 2023 se confirmó que XRP no es una security. Ese mismo día, las horas siguientes al fallo, a la decisión de la jueza Analisa Torres, muchos exchanges relistaron a XRP y vimos esta vela que luego dio lugar a un menos 55%. ¿Por qué os comento este punto? Porque estoy muy de acuerdo con Nico Cabrera en cuanto a que los fundamentales o los cambios profundos en el precio van a repercutir, van a afectar, no en el corto plazo, no inmediatamente o no necesariamente de forma inmediata. Sin embargo, según va pasando el ciclo, acaban materializándose, acaban revelándose dentro del precio. Y aquí sí lo hemos estado viendo. Esta subida viene de la mano de muchos factores. No ha sido una subida que haya venido de la mano de un retroceso hasta los mismos niveles del impulso, lo cual es buenísimo. Todavía XRP mantiene un por 5 o por 6, dependiendo del punto que tomemos como referencia. Y hay muchas monedas que en estos momentos están en los infiernos. Vamos a ver tendencias bajistas de 3 días. Y vamos a ver DOT, por ejemplo. Polkadot está en los mínimos de no noviembre de 2024, sino septiembre de 2023. Prácticamente mínimos históricos. No ha dejado un mínimo histórico por muy poquito. Luego también tenemos otros activos como es el caso de ADA Cardano, que si bien es cierto están en mínimos por encima de los mínimos anteriores,
estas antiguas resistencias también nos sirven como referencia, como ejemplo para que las antiguas resistencias se conviertan en nuevo soporte. En el caso de Cardano está dejando mínimos crecientes, pero algo muy importante es que está prácticamente en los niveles de pivote. Todavía no ha llegado a consolidar una antigua resistencia, que sería el equivalente, si tomamos XRP como referencia, sería el equivalente de estar haciendo un retest en los $3. Cardano actualmente está en 0,60. Entonces, por poner en perspectiva la situación de XRP, tenemos una consolidación en los máximos de 2021 que no está haciendo prácticamente ninguna criptomoneda. Podemos ver también el caso de Algorand, una del grupo de las ISO 20022, que se fue para abajo, que ahora mismo está también cerca de los mínimos de 2022, y si estuviera consolidando los máximos de 2021 estaría en los $3, ¿ok? Ethereum, prácticamente lo mismo. Si Ethereum estuviera en los máximos del 2021, estaríamos hablando de un Ethereum en 4700. Y Ethereum no está consolidando en 4700. Está consolidando las antiguas resistencias de abril de 2023, los mínimos de septiembre de 2024 y la consolidación de diciembre de 2023. He de reconocer que yo era muy alcista con estos despegues que empezó a haber, con esta recuperación que incluso vimos hace unas semanas. Esta vela sí me ha sorprendido mucho. Disculpad por no hacer contenido, por no hacer vídeos estas semanas. He estado en movimiento y también me he resfriado, así que disculpad por ello. Sin embargo, he venido con ganas, he venido con energía y he estudiado mucho por qué está la SEC retirándose de las batallas que ha iniciado contra exchanges, que ha iniciado contra proyectos cripto, y se está centrando en el caso de Ripple, para bien o para mal. También puede ser una interpretación negativa en cuanto a si es un creador de mercado, y los creadores de mercado son muy odiados. Normalmente hablamos de los creadores de mercado como estos entes esotéricos o estos entes que poca gente entiende realmente, o no es una explicación sencilla, no es simplemente comprar barato y vender caro, que también, sino que es cómo compro barato y cómo vendo caro. El crear órdenes, el crear mercado implica también ser un especulador en cuanto a vender arriba para recomprar abajo y viceversa, y con mucho dinero. Entonces, el caso Ripple versus SEC podría acabar en cualquier momento. Sin embargo, es mucho más complejo que el resto de casos. Y es cierto que Coinbase ha sido un creador de mercado importante, pero es que Ripple, al ser creador de mercado, al ser una empresa tan grande, a mucho que le invierta a la campaña de Trump o a mucho que invierta en apoyo o lobby político, no es tan sencillo. Y es cierto que en el momento en el que Kraken resuelva esta situación y entre en la lista de Nasdaq o cualquier exchange o cualquier plataforma para compraventa de acciones, Ripple probablemente sea la siguiente. Entonces son ahora mismo dos empresas muy sólidas, muy fuertes, dos empresas que realmente están captando la atención de la SEC y además estarían en una posición de fuerza en el momento en el que acabaran estos casos. Porque claro, si tú eres una empresa, una institución que tiene que decidir entre Coinbase y Kraken, pues de momento dices, ya acabó el caso contra Coinbase, ya están del otro lado, vamos para allá. Sin embargo, también Kraken va a poder ganar mucho músculo y estar muy bien posicionado en el momento en el que acabe el caso de la SEC contra ellos y por supuesto la cereza del pastel, que acabe el caso de Ripple versus SEC. Ahora bien, si acaba el caso, también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esta vela o esta subida después no tuvo una continuación. La continuación vino mucho después. Por lo tanto, el pensar a 2029, algo en lo que insisto mucho, el pensar a meses, años, sigue siendo muy buena opción. Sí se puede obtener rendimientos a corto plazo con stop loss, comprando más barato, etc.
Pero la realidad es que comprar y mantener suele ser una estrategia bastante inteligente e interesante. ¿Por qué? Porque estamos viendo un mercado muy volátil. De hecho, 2020 y años anteriores, inicio de 2020, 2016, 2017, 2018, 2019, fueron años muy volátiles porque Trump salía a cualquier red social y empezaba a mover mucho el mercado y empezaba a hacer viajes y a hacer declaraciones y eso provocaba estas caídas que os he estado comentando. Entonces, muy importante mantener la tranquilidad, la cautela y por supuesto también revisar fundamentales. Creo que estos días son muy buenos para volver a esta idea de, ok, estamos esperando a que acabe el caso Ripple versus SEC, pero también tenemos que recordar que XRP es muy necesaria en la creación de mercados, es muy necesaria en la infraestructura global de movimiento de capital y no lo puedes hacer llamándote Reserva Federal, lo tienes que hacer llamándote institución financiera, sumándote a una red internacional de pagos que no tiene un control político o un control tan estrictamente político o con un mandato tan relacionado con la política como es la Reserva Federal. Entonces vamos hacia un futuro, desde mi punto de vista, muy brillante. No lo interpretéis como consejo de inversión ni recomendación directa, pero sí veo un futuro muy brillante para XRP, también para Bitcoin. Bitcoin que está generando mucho pánico, mucho nerviosismo, especialmente en las últimas horas, y el par de XRP contra Bitcoin, que de nuevo viene a servir como soporte de antiguas resistencias. Sí es cierto que esta resistencia, esta zona, vuelve a servir como resistencia colosal, importantísima, súper relevante, y aquí vemos cómo hunde al precio una vez más, volviendo otra vez a la antigua resistencia más pequeñita, y entre estas dos resistencias se está moviendo. Por supuesto, tendría que dejar un nuevo máximo que suponemos vendría de la mano de acabar el caso Ripple versus SEC, de todas las novedades que hemos estado comentando. Hay más pampamentales, que haya un ETF de XRP, que ya lancen de una vez la EVM compatible con XRP, con la XRP Ledger. Y hay otros updates que podrían internalizarse en el precio de XRP, ya los he ido comentando. Si queréis un vídeo dedicado a los pampamentales de XRP para los próximos meses, dejadlo debajo en los comentarios. Por último, vamos a ver el precio de Bitcoin. Bitcoin, vamos a borrar aquí. Bitcoin está dejando un retroceso a prácticamente los antiguos niveles de máximos. $73.000, entre 73.000 y 78.000. Ya es un retroceso lo suficientemente válido como para confirmar que antiguas resistencias se convierten en nuevos soportes. Además, ya lo hemos visto a lo largo de este ciclo. El mercado, aunque parezca que tiende a subir en vertical, luego consolida o se mantiene en rangos durante meses y hay que estar preparados para aguantar rangos tipo caída y luego se recupera y luego vuelve a caer y 3 o 4 días de solo caídas y luego se recupera rápido también. No digo que siempre se tenga que recuperar rápido, pero se suele recuperar rápido de caídas de, ya hemos estado comentando, menos 50%, menos 60%. En el caso de Bitcoin está sorprendiendo un poco más porque la otra vez en el retroceso de inicios del mes de febrero no cayó por debajo de los 90.000 y en esta ocasión ha caído por debajo de 80.000. Entonces es normal también que ahora el mercado esté preocupado por Yayo Bitcoin, por el abuelo Bitcoin, y veamos qué sucede con Grandpa Bitcoin, como dice Ivan Tech. Y también estaremos aquí en Adrián Momentum comentando las novedades, la actualización del mercado cuando vaya sucediendo algo tan importante como la novedad de que la SEC está prácticamente diciendo: adelante, industria cripto, vamos a dejaros avanzar, prosperar. Y también, como decía Nico Cabrera, el hecho de que hubiera una noticia que viniera de la SEC tan relevante en el caso de Ethereum en 2018 no se reflejó en el precio hasta 2021. Entonces, también recordémoslo, que la SEC haya desestimado tantos casos, que haya cambiado la directiva, la dirección de la SEC,
y que haya cambiado el rumbo de la oficina, de la SEC, todavía no se ha interiorizado tanto en el precio como desde mi punto de vista debería o se acabará materializando. No estamos hablando de una subida de un 10%, de un 5%, sino que estaríamos hablando de subidas de doble y triple dígito, ¿ok? Entonces hay que estar muy preparados para esas subidas. También hay una mentalidad que quiero compartir para acabar este vídeo y es, cada vez que hagas una entrada, supón que va a caer para luego volver a subir. ¿Ok? Supón que va a caer un 5%, un 4% para luego volver a subir o para acabar yendo en tu dirección. Y tienes que esperar, o sabiendo esto, teniendo esto en mente, ¿por qué no esperaron? ¿Por qué no deberías esperar a ese retroceso que estás planteando? Porque es una forma de pensar, no es una predicción. Tienes que estar preparado si compras ahora Bitcoin, XRP, Ethereum, para un nuevo menos 20%, menos 15%, y ahí poder ir promediando o simplemente poder ir manteniendo esas posiciones. Aquí me despido, ya sabéis que debéis tomar vuestras propias decisiones, que estoy disponible para vosotros en Instagram, en Telegram, Adrian Momentum. Os mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.